Las primeras horas son cruciales en el proceso de búsqueda de una persona desaparecida, proceso en el que convergen diferentes actores y técnicas forenses, donde cada detalle cuenta, proceso exhaustivo y doloroso, especialmente para los familiares, proceso en el que cada rompecabezas es único, con sus retos y complejidades. Mi nombre es Zuli Román y te agradezco me acompañes a Te Encontraré. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de temporada de Te Encontraré, espacio en el que compartimos rostros e historias de niños y jóvenes desaparecidos, espacio en el que nos adentramos también en el fascinante mundo forense, en un rompecabezas forense, con la participación de expertos en el tema. Bienvenido, Roberto Mesa Niela, perito judicial con una vastísima experiencia en este terreno, licenciado en criminalística y criminología, ex asesor forense del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, consultor internacional en investigaciones criminales de casos de violaciones a los derechos humanos y actual director de consultoría pericial con sede en Brasil, despacho que agrupa peritos forenses en diversas áreas que operan en el mercado nacional e internacional. Tu presencia desde Brasil promete una charla muy interesante, precisamente porque esperamos nos introduzcas a las técnicas científicas forenses en la búsqueda de personas desaparecidas. Bienvenido. Gracias, Zuli. La verdad que el placer es mío poder estar acá y poder compartir parte de mi experiencia, que es la idea, ¿no? Sumar en este proyecto tan bonito que ustedes tienen. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Roberto, y me gustaría comenzar por lo básico, con la escena de un crimen y la intervención, por supuesto, de un perito forense. ¿En qué consiste el trabajo pericial? ¿Cómo se va dando ese proceso a la luz de la evidencia o también a la ausencia de ella? Mira, yo creo que la gente en principio tiene que entender que esa escena del crimen, ese local de crimen, como se lo llama en algunos lugares, es el puntapié inicial para toda investigación. ¿Por qué nosotros decimos que es la cuna de la investigación o es el nacimiento? Porque justamente es en el local del crimen o en la escena del crimen donde vamos a encontrar los vestigios que nos van a permitir justamente llegar a conclusiones que tienen una validez científica. Se sabe, y esto no es algo novedoso, de que muchas veces los testigos presenciales o no presenciales generalmente mienten o no recuerdan de forma fidedigna lo que pasó. Esto no ocurre con los vestigios porque justamente todos estas pequeñas cosas que son encontradas en la escena de un crimen es lo que va a permitir reconstruir la dinámica que justamente es el fin último de la criminalística o de las ciencias forenses. Por eso es el especial cuidado que todo investigador forense tiene que tener justamente con esa escena. Cuidado como el de no contaminar la escena, y cuando estamos hablando de contaminación de escena, Zulia, hay que entender de que no estamos hablando de una acción muy grande, una determinada acción grande. El simple hecho de entrar a un local donde sucedió un crimen y pisar en lugares en donde tal vez hubo ese intercambio de vestigios, ya contamina la escena. Y si contaminada está la escena, las conclusiones a las que se arribe después de tratar todos esos vestigios que tiene obviamente toda una cantidad de etapas, eso nos va a llegar o nos va a llevar a conclusiones justamente con un margen de error muy grande. Un margen de error muy grande en una investigación claramente se traduce, por ejemplo,
en no poder encontrar a una determinada persona porque no tenemos pistas, en no poder determinar el tipo de arma o no poder determinar el tipo genético porque fue contaminado, en fin. Hay un sinnúmero de pequeñas actitudes que tenemos que cuidar. Yo creo que por lo menos en América Latina, todavía falta un poco esa cultura de cuidado de la escena del crimen por parte de los agentes responsables. Y no estamos hablando, Zuli, solamente de los peritos forenses, de los peritos oficiales, como se los llama en los diferentes países, sino también de la sociedad en sí que tiene que colaborar. Yo entiendo que muchas veces el morbo llama a una persona a querer saber un poco más, en querer hoy en día con el auge de las redes sociales, querer filmar la escena y eso hace con que se llegue muy cerca del lugar primario, del lugar donde sucedió, y eso puede traer una contaminación. Entonces, yo creo que todos tenemos que ser conscientes a la hora de eh, saber de que sucedió un crimen para no poder o para evitar contaminar. Roberto, tú mencionaste justamente la importancia de esa reconstrucción de la escena del crimen y podríamos llamarle también, ¿por qué no?, rompecabezas, ¿no? El armado de ese rompecabezas. ¿Hay alguna lógica en este armado, en esta reconstrucción? ¿Se hacen algunas preguntas básicas? Sí, 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 existen las preguntas básicas, pero antes de ir a ese punto, yo creo que vos muy bien lo dijiste, esto es un gran rompecabezas. La investigación criminal es un rompecabezas. La investigación pericial, que es una parte de la investigación criminal, es parte de ese gran rompecabezas. Por eso es que justamente tenemos que cuidar para que toda la información que se obtenga encaje muy bien en ese rompecabezas y tengamos la solución a un determinado problema. Yo creo que es por ahí el tema. Y la investigación pericial lo que hace justamente es recoger cada uno de estos pequeños detalles, es tratarlos en el laboratorio, extraer la información que se tiene de cada uno, o sea, estoy hablando en forma general, digamos, porque si tuviera que mencionar, podemos hablar, cuando hablamos de vestigios, hablamos de manchas de sangre, hablamos de saliva, hablamos de manchas de semen, hablamos de documentos que fueron fraudados, en fin, hay un sinnúmero de vestigios que justamente nos van a permitir reconstruir, nos van a permitir contar la historia de cómo sucedió aquel crimen. Esa es la reconstrucción justamente. Ese es el fin último de la criminalística y para eso hay que responder la criminalística varias preguntas, como quién, cuándo, dónde, ¿eh? Y la criminología, que ya es otra ciencia paralela, ya responde el por qué justamente. En términos penales, hablamos de que la criminalística define la autoría, o sea, quién cometió el crimen, ¿no? Y la materialidad, que es cómo sucedió ese crimen. Y eso se tiene que hacer y se lo hace, cuando se lo hace, obviamente, basado en las pruebas científicas. Y esas pruebas científicas son las que los peritos, como tales, nos encargamos de aportar a la justicia de manera oficial o de manera extraoficial, como es mi caso, que actúo en ambas esferas. Es un proceso relativo y vos mencionabas el tema del raciocinio y se usa claramente, aparte de la ciencia criminalística, el raciocinio lógico, ¿eh? Porque las evidencias o los vestigios o los indicios, como se llaman en algunos países, depende mucho de la nomenclatura, nos dan una información, nos dan una respuesta, una conclusión,
pero es el operador forense, digamos, el investigador, quien va a interpretar usando el raciocinio lógico y vinculando, por ejemplo, esas conclusiones con lo que se obtuvo de la investigación. Claramente, lo que digo es, por ejemplo, si tenemos un testimonio de una persona, lo que se hace es corroborar lo que esa persona dice con los resultados de las pericias. Entonces, si esa persona dijo que estaba en tal lugar a tal hora y que en ese momento hizo una llamada telefónica, por ejemplo, que es crucial para la investigación, hay pericias en esa área que nos van a poder aproximar justamente al lugar desde donde se realizó esa llamada para saber si realmente esto fue así como lo está contando. Lógica, sin duda, pero también la creatividad. Sí, 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 sí. Yo creo que la creatividad es algo innato también en los investigadores. Yo desde chiquitito siempre tuve esa creatividad, esa curiosidad también por saber cómo pasan las cosas o cómo se crean las cosas. Entonces, ese espíritu, digamos, es lo que después lo desarrollé eh, con más eh, con más agucidad, digamos, en la facultad durante los 5 años de carrera y obviamente con estos 20 y poco años de profesión que llevo, eso hace con que uno tenga, digamos, un poquito más de sensibilidad o tenga un ojo o algo más sensible que otras personas que por ahí no están tan inmiscuidos en este caso o en la investigación forense. Bien, en la búsqueda de personas desaparecidas, Roberto, ¿cuáles son las técnicas o disciplinas forenses más utilizadas, las más comunes, considerando que muchas y diversas son las causas de una desaparición? ¿Qué podrías compartir con nosotros? Mira, existen protocolos de investigación forense, inclusive uno de ellos y el más difundido es el de la ONU, en el que justamente le da una importancia fundamental a la preservación de la escena del crimen, ¿m? Al lugar primario o al lugar de donde conocimiento que desapareció o se la vio por última vez a una persona. Entonces, claramente eso va a depender de cada caso, ¿m? De cuál fue el último lugar en el que se vio a esa persona, eh, cuál fue las circunstancias. Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, si tenemos un lugar abierto, si tenemos un lugar cerrado, si esto es una institución pública, si hay cámaras cerca, por ejemplo. Pero lo importante en los casos de desaparición de personas principalmente, es la rapidez con la que se debe actuar, con que la justicia tiene que actuar para poder recolectar todo este material para que después los analistas forenses tengan el material para poder darle una respuesta. Tiene que ser, y en eso el protocolo es específico, tiene que preservarse. Se habla de cadena de custodia, que por ahí hay mucha gente que no lo sabe, pero para quien no lo sabe, es simple, digamos. La cadena de custodia de los elementos que se levantan del lugar o de la escena es toda la documentación, el registro documentado de cómo se levantó, por ejemplo, una mancha de sangre. ¿M? ¿Quién la levantó? ¿Cómo fue resguardada eso? Porque estamos hablando de un vestigio biológico y eso tiene un cuidado extra. Entonces, tenemos que cuidar eso desde el momento en el que sale de la escena del crimen hasta el momento en el que llega al laboratorio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que garantizar, o las autoridades en realidad, tienen que garantizar de que nadie o nadie ajeno a la investigación haya tocado eso y la haya alterado. Creo que el caso más común y que todo el mundo debe conocer es el de O.J. Simpson, ¿no? Que es el que dio, digamos, auge a toda la cadena de custodia, que justamente se dio porque los abogados de la defensa atacaron justamente la cadena de custodia
y la parte oficial no consiguió demostrar que fueron preservados y que nadie contaminó esas muestras que se levantaron. Por eso, en los casos de desapariciones estamos hablando de algo muy, muy sensible en lo que se abre un abanico de posibilidades, pero, como te dije anteriormente, lo que interesa y lo que el protocolo manda y los protocolos nacionales de los diferentes países que se basan en esto, pero que lo adaptan a su realidad, hacen hincapié es en la preservación de la escena principal y después en la cadena de custodia para que después no vengan las nulidades al proceso. Las nulidades al proceso significan de que después nunca se sepa la verdad. Pero, ¿se maneja de la misma manera el caso de un menor que de un adulto? Mira, los casos de desapariciones, digamos, son casos que envuelven primero una sensibilidad emocional muy grande y después porque para la investigación, digamos, se parte generalmente o se inicia eh, sin tener muchos elementos que nos encaminen hacia dónde ir. ¿Eh? Por ejemplo, en el caso de menores, generalmente se pierden estando en compañía de adultos o en un descuido de adultos en lugares públicos a veces. eh, y lo primero que se tiene que preguntar el investigador o se tiene que plantear son posibles hipótesis de dónde pudo haber ido o quién lo pudo haber captado en ese momento. Y si se trata de adultos, y depende mucho también el fin por el cual esa persona o la hacen desaparecer o desaparece por motivo propio. Pero en general, digamos, excepto en áreas rurales, sabemos que no hay tanta tecnología dando vuelta, no debería ser tanto un problema, porque hoy sabemos que en las grandes ciudades, te lo digo, acá en Brasil principalmente, vivimos un gran Big Brother. Entonces, tenemos cámaras por todos lados, ¿eh? En el edificio donde vivo, en el edificio donde tenemos la oficina, tenemos cámaras a la entrada, tenemos cámaras en los corredores, tenemos cámaras en los elevadores. Entonces, esa tecnología nos brinda una información, pero tenemos que ser rápidos. Tenemos que ser rápidos en recolectar ese material porque todo tiene un plazo de vencimiento y ese plazo de vencimiento no sabemos cuándo es. Por ejemplo, para que la gente entienda, todo el mundo cree que la solución a los problemas es obtener las imágenes de la cámara donde se la vio por última vez a esta persona. Resulta que las cámaras de vigilancia tienen un periodo de grabación que generalmente va de 15 a 30 días. Durante 15 o 30 días se graba en un disco y en el día 31, el día 16, el propio disco se formatea, se borra toda la información y se graba encima. Ahora, ¿qué pasa si justamente la desaparición se dio en el día 15 y nosotros vamos a buscar la información en el día 16? No la vamos a encontrar. Entonces, estamos hablando de cosas a veces muy volátiles. Y si trasladamos eso, por ejemplo, en el caso de las desapariciones, a muestras biológicas en lugares públicos, puede estar súper contaminado por otras personas que ni siquiera tuvieron que ver con el hecho. Y eso dificulta mucho la investigación. En áreas rurales, claramente esto se dificulta un poco más porque no hay tanto acceso a esta tecnología, a cámaras, antenas de celulares que puedan captar señales de teléfono, a cámaras en rodovías, digamos, en rutas que puedan haber captado algo, en fin. Pero yo siempre digo, y creo que muchos coinciden conmigo de que no existe, y eso es un mensaje también, no existe el crimen perfecto, ¿no? Lo que existe por ahí es una mala investigación o una investigación que no fue llevada por personas
que conozcan del tema y a los cuales se le escaparon muchos detalles. ¿No? Pero siempre vamos a encontrar algo que nos puede llevar hacia un camino, a la verdad. Pero también sabemos que muchos de estas desapariciones están relacionadas con la trata de personas, con el tráfico de órganos, entre otros crímenes. Hay elementos que pueden saltar en las primeras fases de una investigación, por ejemplo, no sé, hablando de las complejidades de las que puede. Sí, vos sabés que existen, digamos, y como te dije, el investigador tiene que plantearse varias hipótesis y entre ellas, obviamente, cuando desaparece una persona, algunas de ellas son estas que acabas de mencionar. Lo que sí, digamos, te puedo decir que lo complejo por ahí es llegar o tratar o reconstruir todos los eslabones que tiene ese entramado cuando se habla de trata de personas, principalmente, porque esto no está, no se lleva o no lo llevan a cabo dos o tres personas, lo llevan a cabo una serie de personas en distintos niveles de jerarquía inclusive, que hace con que uno muchas veces no pueda llegar a los escalones superiores, sino simplemente nos quedemos generalmente, o las investigaciones queden generalmente en la parte inicial de una investigación. Pero el común denominador, digamos, en todos ellos, justamente es que eh, el, el común denominador es que realmente uno tiene que buscar eso en las relaciones intrafamiliares, ¿eh? Tiene que buscar en el entorno más próximo, tiene que tratar de entender por qué una persona pudo haber desaparecido, si existe esa posibilidad de que se haya ido por motus propio, por algún motivo en particular que se tiene que investigar, o si se lo han llevado con algún tipo o con algún fin específico, prostitución, venta de órganos, en fin. Sabemos que por más que parezca ser una cosa horrorosa, que lo es, de hecho, sabemos que existe y es más común de lo que tal vez uno piensa. Precisamente me das pauta, Roberto, a que hablemos del caso del pequeño Loan, caso sucedido en Argentina, pero que sin duda ya ha traspasado fronteras. ¿Podría? El chico se perdió en junio del 2024 y es un caso eh, que tocó, yo creo que de un país entero. Y yo creo que un país entero se cargó a las espaldas el hecho de que Loan puede ser cualquier uno o cualquiera de los hijos de cualquiera, de cualquier ciudadano me refiero. Y que eso, me refiero a que puede pasar con cualquiera. Pasó en una ciudad del nordeste argentino, perdón, en el interior de una provincia, estamos hablando de Corrientes, una provincia que para los que no conocen está en el nordeste, en la parte de arriba de Argentina, y tiene límites con Paraguay y Brasil. Entonces, y no solo tiene, no solo limita con países como estos que te dije, sino lamentablemente, y esto te lo digo con total conocimiento de causa, y ya lo he repetido en varios medios de comunicación, los sistemas de control migratorio a lo largo de todas estas fronteras, que yo tuve la oportunidad prácticamente de ir pasando en todas, porque yo vivo en Brasil y voy frecuentemente o a Argentina o a Paraguay a trabajar, es totalmente frágil. Entonces, muchas veces yo he dicho, eh, estando en la frontera, digo, qué fácil que sería para un secuestrador pasar con una persona, sea adulto, sea niño, sea lo que sea, por una de las fronteras hacia otro país sin quedar absolutamente registrado. Y Loan en particular es un nene de 5 años que viene del seno de una familia muy humilde en una localidad chiquitita, estamos hablando de un pueblo de 2.500 habitantes llamado 9 de Julio, que desaparece justamente a plena luz del día
después de un almuerzo de la familia con invitados no ajenos a la familia, sino conocidos de la familia, en donde después del almuerzo este chico, y esto es lo raro, digamos, en este caso, Loan no era un invitado que se sabía que iba a ir a ese almuerzo. Loan y el papá concurren al almuerzo en la casa de la abuela a último momento, confirman, porque inclusive Loan no tenía no tenía contacto con la abuela paterna, pero ese día decide ir y en esa reunión estaban otros chicos también de diferentes edades. Resulta que después del almuerzo, dos o tres adultos deciden justamente llevar a los niños a buscar naranjas a lo que se denomina un naranjal que quedaba a 600 kilómetros de la casa. Estamos hablando de un área rural. Y es aquí que estos adultos, con estos 5 chicos, van hasta el naranjal y cuando vuelven, ya vuelven sin uno de ellos. Y justamente ese chico que desaparece de todo ese entorno de adultos es Loan, Loan Danilo Peña. Se lo buscó intensamente durante varios días, y ahí, digamos, la primera hipótesis con la que se trabajó fue la de pérdida, digamos. Este niño salió, se perdió del entorno de adultos y se perdió en el medio del campo, a sabiendas de que difícilmente un chico que ya convive en esa zona, difícilmente se adentre o se interne hacia el campo sin la compañía de adultos. Es muy difícil, pero lamentablemente la investigación fue orientada a ese punto y se perdieron 2 o 3 días cruciales en la búsqueda alrededor de prácticamente 500 kilómetros alrededor de la casa, con drones, con perros, con personas. Creo que con toda la tecnología posible, por lo menos, y al alcance de las fuerzas en Argentina, porque esto tomó rápidamente una repercusión nacional muy grande. Y digo, lamentablemente, la investigación fue encaminada hacia eso porque el agente investigador, digamos, el comisario, el encargado de investigar, la autoridad máxima para investigar eso, fue posteriormente queda detenido por haber plantado pruebas y por haber desviado la investigación. Entonces, se perdieron horas cruciales en la investigación de la búsqueda de Loan que pudieron ser vitales en ese caso, y se plantó una zapatilla en un lugar en donde aparentemente nunca estuvo Loan, eh, o por lo menos nunca pasó por ahí, sí por un lugar cerca. ¿Por qué digo por un lugar cerca? Porque se usaron rastreadores caninos, perros, que justamente buscan el olfato de una determinada persona, y ellos lograron localizar en una escuela abandonada a 300 kilómetros de la casa de la abuela donde él se encontraba, olores pertenecientes al niño. Eso no quiere decir que con seguridad o 100% él estuvo en ese lugar, pero por lo menos se tiene una pista de que ahí se cree que estuvo. Después, obviamente, se levantaron otros elementos de orden biológico que van a permitir, supongo yo, determinar si realmente existe o no el ADN de Loan. Lo cierto, Zully, es que se pasaron 34 días, no sabemos o no se sabe, no sabemos y no se sabe dónde está, no sabemos hacia dónde está encaminada la investigación con relación a la búsqueda. Eh, Todo el entorno familiar, estos que estaban en el almuerzo, están hoy detenidos y ya están siendo detenidas otras personas. Y hoy, justamente, el caso salpica inclusive al poder político, al poder político provincial, o sea, al gobernador y al entorno muy próximo del gobernador. Entonces, fíjense que para la justicia, digamos, o la hipótesis de la justicia es el secuestro de Loam con fines de trata de personas. Porque como te dije,
Hay que ubicarse que Corrientes y esa localidad está muy cerca, estábamos hablando de 200, 300 kilómetros de cualquiera, de cualquier punto fronterizo por donde rápidamente y sin ningún tipo de control pudieron haber pasado con este chico, esa información. ¿Mm? Lo bueno es, digamos, que esto ha tenido esta trascendencia nacional, internacional, y eso genera de algún modo una presión en los agentes investigadores y en la propia justicia argentina, la justicia federal que está llevando a cabo esta investigación y de alguna manera con ese peso de la sociedad que reclama y que quiere saber dónde está Loan al día de hoy. Roberto, con tu amplia experiencia como analista, forense, como escritor, también profesor, examinando cada pieza de los rompecabezas que se te han cruzado por el camino, me gustaría ahondar en este punto. ¿Qué sucede cuando no hay suficientes huellas del crimen, cuando no hay suficiente evidencia? ¿Qué pasa? Como te dije anteriormente, siempre hay algo, ¿no? ¿Es Siempre así? hay algo. ¿Por qué? Existe un principio dentro de la criminalística que es el principio de intercambio. ¿Qué significa esto? Que si una persona tocó un objeto o dos personas se tocaron, hay un intercambio de material que va a quedar en el lugar. Hay que quedar en el lugar. Pasa que buscar ese resultado de ese intercambio, de ese contacto, es lo que muchas veces muchos profesionales no lo saben hacer. O no tienen el tiempo suficiente para hacer, porque eso también es una realidad. No digamos que son malos investigadores, sino muchas veces son pocos investigadores para un gran volumen de trabajo. Y en eso, digamos, el Estado tiene que ser consciente de eso, que para obtener también buenos resultados en las investigaciones, tenemos que tener un buen equipo. No podemos sobrecargar el equipo de investigación. ¿Por qué digo esto? Porque al mismo tiempo que están recolectando el material o están buscando material en una escena del crimen, seguramente ya le está entrando un otro llamado para que concurran a otro lugar porque es el mismo equipo el que tiene que ir a colectar material. Entonces, hacen todo a medias, como decimos acá. Y sabemos que el trabajo en la escena del crimen tiene que ser meticuloso, tiene que ser completo y se tiene que tener mucha paciencia porque la mayoría de los vestigios no son visibles a simple vista. ¿Mm? ¿Cómo se dice? No, no me sale en español, un pelo. eh, no es fácil de encontrar en un lugar. ¿Mm? Hay que tener luces forenses para buscarlo, hay que tener un ojo entrenado para eso, hay que tener paciencia para saber dónde buscar. Una impresión digital, hay que saber dónde buscarla, porque depende del soporte en el que se encuentre, eso puede ser rápidamente volátil, una mancha de sangre lo mismo, en fin. Yo creo que pasa por eso, digamos, por el hecho de que se tiene que tener mucho más conciencia de que el lugar o la escena del crimen es fundamental para que toda investigación forense tenga un resultado positivo. Como bien lo dijiste, no hay crimen perfecto, entonces No hay, siempre va a haber una huella, siempre. Poco siempre. o mucho, pero La tiene que haber. tecnología, la tecnología, Roberto, ¿qué papel ha venido a jugar justamente en esta tarea? La tecnología está jugando un papel muy importante, pero la gente tiene que entender algo y eso es, yo le dediqué prácticamente un capítulo de mi libro al fenómeno CSI, que justamente es un fenómeno que nace hace un tiempo atrás en el que, y por el cual, digamos, trajo aparejado algo positivo, que es que la sociedad conozca el trabajo de los forenses, dejemos de ser figuras invisibles
y pasar a tener una visibilidad y una importancia. Pero por otro lado, digamos, trajo aparejado el hecho de que mucha gente cree, y no estoy hablando solamente de la sociedad, sino de los propios operadores de derecho, jueces, fiscales, creen que lo que pasa en estas series, por ser series americanas y porque saben de que están basados en hechos reales, eh, transcurren de esa manera en la vida real. 90% de la tecnología que vemos en las series existe. Las policías científicas o los laboratorios científicos en América Latina, por lo menos, tienen gran parte de esta tecnología eh, que claramente dan un plus a la investigación, no en términos de rapidez, no existe eso, solo existe en las series televisivas, pero digamos, hay que sumarle que para poder usar la tecnología, tiene que haber personas que sepan usar esa tecnología y que la sepan usar bien. Y que el que le antecede a poner, digamos, estas muestras dentro de estas máquinas, ¿eh? Tiene que respetar la cadena de custodia, porque si no, fácilmente el ADN puede ser extraído, pero si no se respetó la cadena de custodia, si no se cuidó de cómo se extrajo esa muestra del lugar, fácilmente puede ser anulado. ¿M? Y eso es lo que más vemos lamentablemente en investigaciones y lo que muchas veces genera una cierta impotencia en la sociedad. Pero claramente te puedo decir que la tecnología vino al auxilio de las ciencias forenses de una forma fantástica y positiva, pero, digamos, no sustituye el trabajo del perito, del forense, del raciocinio lógico, pero nos aporta, obviamente, conclusiones que nosotros la tenemos que saber leer y la tenemos que saber vincular a esa investigación que se está llevando a cabo. Justamente en tu libro entonces abarca este fenómeno. Hollywood, pues sí, nos ha Sí, acercado a este fascinante mundo forense, pero el tener la oportunidad de charlar contigo es un verdadero placer. ¿Por qué crees que el público se apasiona y se envuelve en este tipo de temática? ¿Qué es lo que atrae? creo que en primer lugar lo que atrae en parte es el morbo de las personas. Eso es indiscutible. Yo creo que es el primer punto. Y el segundo punto creo que es el sentimiento de justicia, de querer acompañar el desarrollo de una investigación hasta saber, digamos, que la justicia sentenció o no a una determinada persona. ¿Eh? Y por suerte la sociedad entendió que para poder sentenciar de forma justa a una persona, las ciencias forenses o la criminalística es la que va a aportar un dato que no va a mentir siempre y cuando se respeten los protocolos. Vuelvo a decir, siempre y cuando se respete la cadena de custodio, si no todo es fácilmente anulable. ¿Eh? Porque pensemos así, de esta manera, si yo estoy siendo acusado de haber matado a una persona y se encontró sangre en el lugar, en la escena del crimen, los peritos colectaron ese material, lo llevaron al laboratorio, positivo y perfil genético. ¿Cómo yo, y eso la propia justicia y los derechos humanos tienen que garantizar, digamos, de que todo esté de acuerdo justamente al procedimiento legal cabible para ese país? Entonces, a mí, el Estado, la justicia me tiene que garantizar que la muestra que salió del lugar fue bien colectada, fue bien resguardada y que exactamente esa es la muestra que llegó al laboratorio para ser analizado. ¿Por qué digo esto? Porque en el medio pueden pasar un sinnúmero de cosas que pasan en la vida real. ¿Eh? Digo, por ejemplo, sale una mancha de sangre que después la cambian en el medio, nunca se
sabe de quién es. Lo mismo pasa con cualquier tipo de evidencia. Entonces, justamente por eso es la importancia de la cadena de custodia, para que la conclusión de este examen tenga esa validez y tenga ese peso suficiente como para que nadie pueda dudar de que esto es realmente de esa manera. Si nosotros tenemos una mínima duda en ese camino de la escena del crimen hasta el laboratorio, la prueba queda totalmente fragilizada. Algo más que quisieras agregar. Bueno, yo ya te dije al principio y repito, eh, yo estoy agradecido por el espacio que me estás dando de poder contarle un poco a las personas que acompañan este podcast que las ciencias forenses están para eso, que las ciencias forenses no es algo mágico, no es algo rápido, que requiere de una formación específica, obviamente, que no todos o no todos los países lo tienen lamentablemente, pero que deberían tenerlo, y que las ciencias forenses están justamente para materializar pruebas y para aportarle a la justicia el conocimiento científico en búsqueda de la verdad, por sobre todo que es a lo que todos anhelamos para que una justicia pueda ser bien justa cuando va a sentenciar un determinado caso. Roberto Mesa Miela, director de consultoría forense, consultor internacional en investigaciones criminales, autor, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme desde Brasil. Gracias, gracias por tu tiempo y tu muy valiosa aportación a este espacio. Hasta y sin más, te recuerdo que en medio de este mundo complicado te encontraré es también una invitación abierta para quien vio algo o escuchó algo pueda sumar en la cruzada de quienes buscan a sus hijos. Si quieres conocer la lista de niños y jóvenes desaparecidos en Estados Unidos, hacer una denuncia de una desaparición o bien, si tienes información que pueda llevar al paradero de un menor desaparecido, puedes comunicarte directamente a tips.fbi.gov, al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, NECMEC, al 1-800-843-5678, también a Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o bien puedes contactarnos directamente a t.encontrare.podcast@gmail.com y tu información será confidencial. Hasta muy pronto.